Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con Christopher Estupiñán, abogado y activista, y Javier Treviño, codirector de Céntrico. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Christopher Estupiñán, Javier, pues bueno, empecemos desde el inicio. Línea 12, la línea dorada, una línea que iba a conectar a cientos de miles de personas diariamente. Se tardó en una construcción 4 o 5 años, pero bueno, se veía bonita, Christopher. A los 9 años colapsa. ¿Qué representa esto? ¿Se utilizaron malos materiales, mala ingeniería, mala planeación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos permitimos esto que a tan solo 9 años y haya fracasado la famosa línea dorada? Buenas tardes, saludos a todos los auditores, gracias por tenerme en el espacio, como siempre, Alberto. Pues, ¿qué significa? Representa un fracaso claro de lo que es la industria de la construcción pública, de la obra pública. No hay mayor prueba de los errores y de las fallas en el sistema de contratación pública y sobre todo de la impunidad. Esto representa una tragedia que se puede considerar como un monumento a la impunidad y a la corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente hoy llevamos 2 años de este colapso y no ha habido todavía ninguna consecuencia para los constructores de esta obra. El sistema de licitaciones público nacional, a pesar de que se buscó transparentar en administraciones recientes, pues se está haciendo cada vez más opaco y se está llegando al grado en que se premia a estas empresas. En el caso de la línea 2 estás hablando del consorcio, de un consorcio integrado por Carso, ICA y Alstom, quienes son básicamente los jugadores pesados en el mercado de obra pública. Hoy ese mismo consorcio es el encargado del Tren Maya y es el encargado de Dos Bocas. En el caso de ICA, no han sido más que premiados con más obras, con ampliaciones de presupuesto y sin ninguna supervisión real, porque si lo mismo está sucediendo en el tramo del Tren Maya, que es lo que está haciendo. Están haciendo obras al vapor para cumplir caprichos políticos y cambios de planes, aumentos de presupuestos, el mismo esquema de movimiento de trabajo que en la línea 12 que llevó a esta tragedia. Qué terrible, Javier Treviño. ¿Coincides con esto? Las constructoras pues son las responsables. Es que decían, es que les faltaron ponerle los pernos. Pues sí, pues es tu responsabilidad, por eso están cobrando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, totalmente acuerdo con Christopher. O sea, creo que este es el caso de la línea 12, se suma a muchos otros, porque como dice Christopher, es un tema sistemático, no es un tema excepcional. Aquí el problema es cómo pegó, ¿no? Pero sistemáticamente el tema de asignaciones de obra, de supervisión de obra y control de calidad de los estándares es muy bajo por parte de los gobiernos y es ahí donde ahorran mucho las empresas privadas, ¿no? Que es un tema que no tendrían que ahorrar, al menos en ese tema, ¿no? Si acaso quien tiene que poner los estándares en todo caso más laxos son el propio gobierno y los legislativos y las áreas técnicas, pero no esta dinámica que creo que es importante creo que un poco independientemente de nuestro color, nuestro corazoncito donde está políticamente, creo que este es un tema que hay que llegar, digamos, hasta las últimas consecuencias, porque al final lo que necesitamos es que esto no vuelva a pasar, no solamente las tragedias, sino que en general la obra pública sí cumpla con estándares, que haya controles, y si sale demasiado cara la obra pública, ver dónde sí se puede ahorrar y dónde no, quizá materiales, quizá el modelo de asignación no es tan bueno, quizás se va demasiado en los costos digamos ilegales de transacción, y no debería ser. Entonces el tema de transparencia es importante, pero creo que esta es una discusión incluso nacional, claro. Porque no debe poder pasar este tipo de cosas, y cuando pasan estas cosas en otros países son temas de agenda nacional, ¿no? Christopher Estupiñán, el jefe de gobierno de la Ciudad de México que ordenó la construcción de la línea dorada, que iba a ser el orgullo de su mandato, es el actual canciller Marcelo Ebrard. Argumentan, pues él no tiene que ver, él contrata la obra, pero
Aquí debe haber una responsabilidad. ¿Qué ocurre en otros países cuando pasa esto, Christopher? Porque aquí no ha pasado nada absolutamente. Bueno, si estuviéramos en un país donde se respete el Estado de Derecho y donde haya verdadera democracia, ¿qué ocurriría? Debería de haber dimitido el cargo y para empezar no tuviera por qué haber sido designado, ¿no? Thomas Jefferson decía que se tenía que esperar a ser un país de leyes y no de hombres, es decir, esa es la base de la democracia, que ninguna persona debe de estar por encima de la ley, es primero la ley y luego la persona. En el caso de nosotros, pues estamos pasando por una transición de una democracia joven que está siendo destruida desde sus entrañas, ¿no? El mismo propio gobierno oficialista es el que está destruyendo las instituciones y está atacando la democracia día a día, ¿no? Las mañaneras son un ejemplo de eso. Entonces, eso suma al hecho de que todas estas relaciones se convierten en una especie de club de Toby, en un club privado de influencia política, la nueva mafia del poder, porque así la pudiéramos definir usando las propias palabras del presidente, en el sentido de que ninguno de los que esté adentro de ese club va a ser tocado y va a estar bendecido por la impunidad de la batuta presidencial. Eso se traduce en estos tipos de escenas, ¿no? No se toca a Marcelo Ebrard, no se le pregunta a Marcelo Ebrard, no se toca a Claudio Sheinbaum, no se toca a las empresas porque también son parte de este club. Bernardo Quintana, por ejemplo, es miembro VIP de este club él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es un círculo de impunidad y de tapadera en el que uno se cubre al otro y se van echando la papa caliente de una mano a otra hasta que se enfría el asunto y le apuestan al olvido más que al seguimiento y a la verdadera procuración de justicia. Aquí el asunto está de que ese accidente ocurrió en horas hábiles del metro y le costó la vida a 26 personas, Javier Treviño, más de 100 lesionados, y como hemos visto en las entrevistas recientes, la gente está en el desamparo, o sea, los dejaron, o sea, no solamente no tocan a los responsables, sino que ni a las víctimas atienden, Javier Treviño. Sí, digo, en general las víctimas es un tema en el que estamos reprobados en este país, ¿no? En cualquier cosa, en este tipo de cosas, en la violencia vinculada con el narco, en los siniestros viales, en general las víctimas. No, es muy difícil que en este país se garantice la justicia y la compensación adecuada del daño generado. Es muy complicado. Entonces, es una agenda nacional esto, ¿no? Tendría que ser una prioridad nacional. Y esto no hay discusión y tendría que ir más allá de si en este caso hubo 26 muertos o no. Es un tema que necesitamos resolver. Igual el tema de obra pública, el tema de este tipo de decisiones, y esto no es un tema de colores. Me acuerdo muy bien cuando planteábamos muchos temas que tendrían que hacerse en el país con la administración anterior, y nos decían es que todo el dinero se va a los compromisos presidenciales. Igualito, el tema de compromisos presidenciales, y nosotros decíamos, es que no nos importa cuál es el compromiso presidencial, esto es un tema de políticas públicas por eso hay instrumentos como el impacto ambiental, como el costo-beneficio, por eso hay controles regulatorios, justo por eso, para que esto no dependa de la voluntad de una sola persona, ¿no? Que es un poco lo que no necesitamos. Y creo que avanzar mucho más en esta agenda de transparencia, control público, creo que es muy importante. No vamos bien en este sexenio, pero tampoco íbamos bien en el anterior. Creo que es básico, porque creo que nos hemos perdido tantas oportunidades, sí, por ejemplo, de inversión de este tipo de proyectos, que se toman las decisiones un poco sobre las rodillas, cuando hay muchos elementos técnicos que podríamos usar y darle, digamos, el final más positivo a nuestro poco dinero que tenemos como país, un poco maximizar las inversiones. Creo que es un poco lo que no hacemos y lo que tendríamos que aprender de este caso, ¿no? Christopher Estupiñán, abogado y activista, tú estás muy cerca de estas víctimas. Aquí ha habido también una opacidad por parte de la autoridad, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que nada más no entendemos. A ver, ilústranos un poco. Dicen que ya los indemnizaron, que se les ha atendido, pero nosotros vemos testimonios que es todo lo contrario. A ver, ubícanos, Christopher, ¿cómo está esa situación?
Mira, hay dos, tiene varias vertientes esta situación. Habemos un par de asesores jurídicos privados que intervinieron en este caso, ¿no? Por cuanto hace a las personas que yo represento, que nosotros representamos, ya se han suscrito acuerdos reparatorios. Hay otro grupo de personas que está con otra asesoría jurídica que no sé cuál sea el interés o cuáles sean las razones que no quisieron llegar a un acuerdo reparatorio, incluso ni siquiera han aceptado los montos de apoyos económicos que el gobierno ha dado. Tenemos que, como asesores jurídicos, tenemos que ser objetivos en el análisis de los casos, ¿no? De hecho, en pantalla se está viendo la otra asesoría jurídica, que es la que precisamente no ha permitido que sus familiares sean indemnizados ni por Grupo Carso. De tu grupo, o sea, ¿cuántas personas, Christopher, han aceptado ya la reparación del daño? Yo creo que el 90% del número que maneja el gobierno de la Ciudad de México, yo creo que sí es cercano, muy cercano a la realidad, porque solamente es ese grupo de personas las que no han aceptado este acuerdo reparatorio. Como te decía, tenemos que ser objetivos y dentro de los estándares y parámetros legales tenemos que poner las cosas en la balanza o someter a las familias a un proceso revictimizante de juicios, de procesos legales largos, complicados, enredosos, en contra del propio sistema, o alcanzar un acuerdo dentro de lo que es justo para efectos de que puedan retomar su proyecto de vida. O sea, tampoco podemos permitir que la naturaleza de un proceso de duelo al mismo incidente, no tienen que retomar su vida. Entonces, esa parte es la que nosotros como asesores jurídicos debemos de sopesar, y al final del día el adeudo que siempre va a existir y que no se va a poder saldar es el tema de la justicia, en el entendido de que los responsables asuman consecuencias, más allá si son funcionarios públicos, que sean los funcionarios públicos, claro. No una justicia selectiva como la que está llevando la Fiscalía, que son una justicia selectiva de 8 exfuncionarios, pero a lo que vamos, o sea, ¿cómo le explicas a la familia que la empresa responsable de que se cayó y de que se murió su hijo está siendo premiada con el mayor presupuesto de obra pública en la historia del país, nuevamente? Entonces, esa parte de impunidad es la que siempre va a existir un adeudo, siempre va a haber un saldo y no van a permitir, no se va a poder cumplir eso. ¿Por qué? Por el tema del círculo de impunidad que te mencionaba. Christopher, ¿quién cubrió la reparación del daño? ¿Quién pagó a las víctimas? Hubo dos vertientes, una a cargo de Grupo Carso, quien se encargó de la construcción del tramo elevado, más no del diseño, ese SICA. También hubo problemas de diseño, y otro tanto fue a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Entonces fueron dos vertientes. Lo que nos preocupa solamente es que se sigan dando la atención médica, porque tenemos algunos casos de lesionados graves, medio graves, que todavía están siendo intervenidos quirúrgicamente, incluso a 2 años, por la gravedad de sus lesiones, ¿no? Entonces ellos están siendo también víctimas de la precariedad del sistema de salud pública, porque los acuerdos no incluían, por ejemplo, una atención en un hospital privado especializado. No, incluían la atención en el Instituto Nacional de Radiología, de Rehabilitación, por ejemplo, ¿no? En los hospitales públicos más grandes, sí, pero el propio sistema de salud, que es un tema que en su momento también se ha platicado en tu programa, está en decadencia y son víctimas de esa precariedad, ¿no? Los familiares fueron los que recibieron esta indemnización. ¿De cuánto fue? O sea, los montos variaban, los montos variaban dependiendo el caso concreto, ¿no? Entonces son montos variados, dependiendo las lesiones, el fallecimiento, y pues fueron los beneficiarios, los familiares directos quienes recibieron eso. Sí, ¿no? Porque aquí hay una situación, o sea, si murió una persona que era responsable de la familia, pues bueno, ¿cuánto vale su vida o cuánto se pagó, cuánto recibieron algunas de las personas que fallecieron? Mira, ese es el tema donde la parte delicada de este trabajo, ¿no? El cuánto vale una vida, ¿no? Y cómo consideras que es justo o no es justo, entre si te vas más tiempo a pelear o si llegas a un arreglo que sea justo, ¿no? O sea,
las familias recibieron pues montos diversos, ¿no? Entonces, también recibieron apoyos alternativos como temas educativos, etcétera, ¿no? Como para poder llegar a sustituir esta figura perdida, ¿no? En el caso de alguien que sostenga a su familia, por ejemplo, ¿no? Para poder alcanzar a reparar el daño lo más posible. Desafortunadamente no puedo tratar montos por un acuerdo de confidencialidad. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Christopher Estupiñán, Javier Treviño. Continuamos con este tema y vamos a otro más, que es la línea 9, donde hasta el propio sindicato está diciendo hay que cerrarla porque se va a caer. Ya lo están advirtiendo. A ver qué se hace. Regresamos en 2 minutos. Gracias, Christopher Estupiñán. Gracias, Javier Treviño, por continuar con nosotros. Déjenme darles una información. La línea 9, en su tramo elevado, representa un peligro para los más de 100,000 usuarios que la utilizan diariamente. Autoridades del metro colocaron en febrero pasado estas traves metálicas debajo de los puentes, que es una conexión entre Pantitlán y el metro Puebla. Esto a raíz del problema de hundimiento en la zona. A pesar de que el apuntalamiento no se ve muy seguro, como aparece aquí en pantalla, las autoridades de la Ciudad de México dicen que no representa ningún riesgo. El sindicato del metro ha solicitado el cierre de esta línea, la línea 9 de Pantitlán, la que va por arriba. El riesgo, dicen que es evidente. Este apuntalamiento produce más temor que seguridad. Javier Treviño, no somos expertos, pero esto parece un parche, Javier. O sea, es una repisa ahí para soportar un viaducto tremendamente pesado. ¿Será suficiente? Pues mira, es que ese es el tema. No somos expertos. Y es un poco... Este tipo de cosas son las que tienen que resolver los expertos. Y tiene que haber mecanismos para resolverlo. El sindicato puede decir que es evidente, digamos que no lo sé, no sé qué es evidente, puede ser que sí, puede ser que no. Los hundimientos diferenciales son tan normales en la ciudad que este tipo de cosas pasa todo el tiempo. Pero sí necesitamos como un mecanismo público y de especializado que garantice que eso no se caiga y que sea seguro. Y yo creo que aquí, para plantear bien la discusión, porque podemos un poco caer en dinámicas políticas, preelectorales, que es el sindicato, en fin, un poco lo que no quisiéramos caer en eso. Yo creo que un buen enfoque aquí es parte de la reparación del daño, en el caso, por ejemplo, de la línea 12, es la garantía de que esto no vuelva a pasar, de que no se vuelva a repetir algo así. Y eso es algo que el gobierno tiene que cumplir como parte de la reparación del daño. No es solo pagar los costos médicos o la compensación por temas de muerte o lo que fuera, sino además, entre otras cosas, es garantizar que esto no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar lo mismo. La pregunta es cómo el gobierno está garantizando, en el caso de la línea 12, que no vuelva a pasar esto en ninguna estructura pública, en ninguna parte del metro o de cualquier estructura vial pública, ¿no? ¿Cómo se garantiza? Creo que la discusión tiene que ir por ahí. ¿Qué mecanismos vamos a exigir como sociedad para que haya formas de que nosotros estemos seguros de saber si esto es seguro o no? Porque irnos con la percepción, pues generalmente no funciona muy bien. Pero Javier, sí, pero sí. Javier, aquí sí la situación está. Inauguraron en octubre del 2012 la línea dorada. Pues, bueno, hubiéramos esperado que no tuviera desperfectos en por lo menos 20 años. Fueron en 9, claro. Christopher, cuando se cayó. Y entonces, y nos decía, no, es muy segura. Y se acuerdan ustedes que se tuvo que cerrar 1 año y medio, porque resulta que los trenes que compraron no eran compatibles con las vías. Y en fin, Christopher, ¿dónde estamos? O sea, por más que nos digan políticamente, sí es segura, ¿qué tanto les vamos a creer? Tu micrófono, Christopher, tu micrófono. Perdón. Estamos en un proceso de decadencia de la política pública y de la obra pública en general. Un proceso en el que lo único que importa es que el negocio siga funcionando. No importa realmente la seguridad de los usuarios, no importa
la seguridad estructural, no importa que las cosas se hagan bien, lo que importa es que durante el proceso se aumenten los costos y se pague más, porque queda más para el gobierno en turno, ¿no? Eso es un tema de corrupción, definitivamente. O sea, no hemos ni siquiera llegado a un punto, de hecho estamos en decadencia porque cada vez es menos transparente la contratación pública. Este gobierno ha emprendido una batalla en contra de la transparencia y en favor de la corrupción, porque no es posible que las obras se presupuesten y siempre terminen costando 20% más, 50% más, 100% más, 200% más. Son números estratosféricos los que cuestan cada vez más la obra pública. Llámese Dos Bocas, llámese Tren Maya. La línea 2 en su momento fue la obra pública más cara de la historia del país y ya está siendo superada con asignaciones directas manejadas por el ejército. Ahora quien maneja las armas también maneja el dinero, ¿no? Es un proceso de decadencia antidemocrático completo y de destrucción del Estado de Derecho, que tiene como consecuencia obras mal hechas, al vapor, a capricho, sin supervisión real, porque ¿cómo le vas a decir al constructor favorito del gobierno, cómo le vas a decir a Bernardo Quintana cómo hacer una obra? ¿Me explico? No puedes supervisar, ni puedes señalar, ni puedes mucho menos reconocer los errores de tu principal proveedor económico. Exactamente, porque Javier Treviño, en lo de la línea 12, trajeron peritos noruegos y dijeron ellos son expertos, nosotros no metemos mano. Cuando dieron su diagnóstico, lo rechazaron, que porque no era válido. O sea, hablas tú, Javier Treviño, de gente que sea experta en garantizarle a la ciudadanía. Pero primero vamos a escuchar lo que opina la gente de esta línea 9 con estos parches que le pusieron ahí en Pantitlán. Escuchemos. Realmente no estamos seguros y pues no considero que lo que hayan puesto sea 100% seguro. Sí, mire, como usted dice, cuando sale el metro o ya viene, mire, va despacito. Por lo mismo de lo que tiene, digo, lo que está, la fuerza que se está debilitando. Que habían puesto traves para evitar que se cayera. Eso se va a caer con traves o sin traves. Esa es la percepción, Javier Treviño, o sea, la gente pues ya no confía. Sí, claro, no, pues justo por eso lo que necesitamos es garantizar que esto no vuelva a pasar en general y que haya mecanismos. Aquí el tema es, por ejemplo, el caso de la línea 1. Se tomó la decisión de cerrar la línea 1, me parece que adecuadamente. El caso de la línea 12, por ejemplo, lleva años cerrada. Si tú multiplicas el número de viajes anuales que se esperarían o que se hacen en ese lugar, que se harían en metro y que ahora no se hacen en metro, lo multiplicas por cada día que pasa cerrado y podemos estimar, digamos, el costo para cada una de estas personas, cada viaje. El costo de cerrar una línea de estas es altísimo y un poco el tema es cómo vamos a pagar ese costo de la línea 12 cerrada, que estamos transfiriendo a todos los usuarios durante años, ¿no? Es un poco, esa discusión tiene que incorporarse. Yo no sé, Christopher, por ejemplo, si en el mecanismo de compensación está previsto algún tipo de implicación, por ejemplo, en el costo patrimonial para todos nosotros, los ciudadanos, que sostenemos no solo la inversión, sino el mantenimiento y la operación del metro, porque esta es una especie de no sé si quebranto patrimonial, hay un costo social de que estas obras se detengan y dejen de funcionar, cosa que me parece que no debería ser aceptable. Necesitamos mecanismos para mantener operando este tipo de infraestructura, sí, y que sea seguro, las dos cosas. O sea, no es o se mantiene o se mantiene riesgoso o lo cerramos. Ese tipo no es una opción, ninguna. Exacto. De las dos, ¿no? Porque, Christopher, en la parte de la reparación del daño que nos explicabas, parte la cubrió el gobierno, pero ¿por qué la cubre el gobierno? No es su dinero. Mira, no es su dinero, y entonces ocurre un accidente y protegen a los constructores, a los que les pagaron millonadas para construir una obra pública, y luego resulta que no, yo también le entro. ¿Cómo? Sí, es un muy buen punto el que toca, Alberto, el que toca Javier también. En efecto,
Insisto, si estuviéramos en un estado de derecho en el que las leyes están por encima de las personas, ¿qué se tendría que hacer? El deber ser sería precisamente perseguir a las empresas por la vía penal y por la vía administrativa, incluso civil, para efectos de que compensen estos daños, ¿no? O sea, la propia Ley General de Víctimas te habla del tema de que el responsable deberá de reintegrar el dinero, ¿no? Sí. Reintegrar las indemnizaciones, las propias las responsabilidades inherentes a la construcción, a lo que es un servicio de construcción, así de manera legal, viéndolo así simplemente, obligan también a garantizar la calidad de la obra y a reintegrar el daño patrimonial sufrido. Entonces, Grupo Carso llegó a un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, hasta donde tengo entendido, porque nunca se nos compartió, por no sé si alrededor de 290 millones de pesos, no recuerdo el monto, porque insisto, no se nos compartió ese acuerdo, en el que Grupo Carso realizó esta reintegración económica al patrimonio de la Ciudad de México, pero no sabemos cómo se llegó a ese número, tampoco hubo un proceso de transparencia en ese proceso indemnizatorio. Sí. Al ser un tema de carácter público y de trascendencia nacional, debería haber estado transparentado, ¿no? Cómo llegaron a ese número, calculado el daño patrimonial que está sufriendo, el lucro cesante del gobierno, sí, etcétera, ¿no? Por la falta de la prestación del servicio y las consecuencias inherentes a ello, ¿no? Entonces, eso tampoco está sucediendo y tampoco va a suceder. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cobramos más impuestos y los seguimos malgastando, ¿no? O sea, no pagas tú, no pago yo y ganamos los dos. Qué tristeza, qué tristeza nos da Christopher Estupiñán de esta realidad, Javier Treviño, porque la famosísima línea dorada dicen que costó 18,000, 28,000, 38,000 millones de pesos. No lo sabemos, ellos tienen las cuentas, ellos tienen los datos. Ocurre una tragedia, mueren personas y ahora resulta que todos nosotros tenemos que pagar más por el error de algunos y además esas personalidades pueden ser presidentes de este país. Así de triste está la situación. Christopher Estupiñán, gracias. Javier Treviño, gracias por haber estado con nosotros en esta mesa de debate muy interesante. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias, Javier. Saludos a todos.